Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Marian de la Rosa y antes de cualquier cosa quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube, el cual en los próximos días lo vamos a estar utilizando para subir contenidos edificantes para tu vida espiritual. El propósito del mismo es transmitir un mensaje, no solamente a través de la palabra, sino a través de las diferentes experiencias que como joven hemos tenido en este camino del Señor. Nuestro propósito es primero exaltar el nombre de Dios y luego que cada persona, que cada alma, sea cristiana o no cristiana, pueda recibir conocimiento y pueda adquirir sabiduría a través de los diferentes temas que vamos a tratar. Así que te invito a que te suscribas, a que nos sigas y que también seas parte de esta bendición. Así que empecemos de una vez. El tema que vamos a tratar en este video es ¿cómo saber cuando Dios me está llamando? Lo repito, ¿cómo saber cuando Dios me está llamando? Yo sé que muchos de ustedes quizás se han preguntado ¿cómo yo puedo identificar que Dios tiene un llamado para con mi vida o tiene un propósito conmigo? De hecho, en mi transcurrir como predicadora del Evangelio, de la palabra del Señor, me encontraba con muchas personas que al momento de ofrecerle a Cristo como su Salvador, muchas veces decían, bueno, yo voy a aceptarlo cuando Dios me llame. O otra frase muy común que usaban era, cuando Dios me toque, yo abro mi corazón. Cuando Dios me hable directamente, yo voy a convertirme o voy a aceptar su propósito conmigo. Quizás al igual que yo, tú lo has escuchado un sinnúmero de veces. Y ciertamente, en ocasiones, hay muchos que tienen razón de querer escuchar esa voz, de querer saber cuando verdaderamente Dios le está tocando, Dios le está llamando. Ahora bien, el problema está en que ya muchas veces Dios le llamó, Dios le tocó, pero ellos no entendieron. Así que este video es para ayudarte a comprender cuándo Dios te llama, de qué manera Dios llama, o cuando Dios te está hablando y te está diciendo, ven, acércate a mí, tengo un propósito contigo, tengo un plan de salvación, para que cuando esa voz venga a tu vida, si tú aún no has escuchado a Jesús y aún no has aceptado el plan de salvación, tú puedas identificar y como dice la palabra, puedas escuchar esa voz y obedecerla. Esto que tengo aquí en las manos, por si alguno no lo conoce, es la Biblia, la santa palabra de Dios. Este libro que tiene su carátula negra, aunque vienen en diferentes modalidades, aún en nuestros dispositivos, como nuestro teléfono, la computadora, ya se puede tener la Biblia descargada, pero a mí particularmente me gusta física. Y hoy está aquí en este video porque quiero hacerle honor a la palabra de Dios y a la vez quiero utilizar un versículo para desde aquí comenzar a impartir esta enseñanza, o mejor dicho, esta reflexión para que tú aprendas a identificar cuando Dios te está llamando. Amén. Y quiero leer de esta Biblia de la Reina Valera 1960 algo que dice en Hebreos, su capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Aquí Dios está hablando sobre que cuando nosotros escuchemos el llamado del Señor, hay una cosa que debemos de hacer y es no endurecer el corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Es como ignorar o es no poner caso al llamado que Dios te está haciendo
a tu vida, que Dios está haciendo a tu corazón, que Dios está haciendo a tu espíritu, que Dios está haciendo a tu alma y por qué no también a tu cuerpo. Porque algo que nosotros debemos de entender es que cuando Dios nos llama, cuando el Señor te está haciendo un llamado, Él lo está haciendo a todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu. A Dios no solamente le interesa tu alma, a Dios no solamente le interesa tu espíritu, a Dios también le interesa tu cuerpo para Él usarlo, para Él vivir en Él y utilizarte a ti como un instrumento de gloria. Entonces aquí vemos cómo Dios nos dice: si tú oyes mi voz, no te endurezca, porque muchas veces el ser humano se endurece aún sabiendo que Dios lo está llamando. Pero vamos a suponer que tú no sabes cuando Dios te llama y que por tal razón quizás tú no le estás sirviendo, o quizás aunque estás en la iglesia sientes que verdaderamente todavía no estás donde Él quiere que tú estés, o que tú no estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Y si ese es tu caso, vamos a hablar sobre cómo saber cuando Dios te está llamando a algo. Amén. Cómo saber cuando Él te está llamando, y ese llamado es emergente, ese llamado es debido a muerte, ese llamado es porque el Señor te necesita en su ejército, en sus caminos y en su rebaño. Así que ahora vamos a ver bíblicamente cómo identificar que Dios me está llamando. ¿Cómo sé o cómo saber que Dios me está llamando? Hay unos versículos muy, pero muy impactantes en el libro de Job, su capítulo 33, versículo 14 en adelante. Dice así: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿De cuántas maneras? Aquí dice de una o dos, pero hay más formas. Sin embargo, sigue diciendo: una, por sueño; dos, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aquí está diciendo la palabra a través de un hombre llamado Eliú, que Dios habla de dos maneras al hombre: en sueño y en visión. Pero dice que el hombre no entiende. Yo sé que, por no decir todo el mundo, pero hay un gran porcentaje de la humanidad que tiene sueños, que tiene visiones, que tiene revelaciones. Y ciertamente no todas provienen de Dios. Ciertamente muchas de ellas pueden ser provocadas por tus propios pensamientos, por tus propias emociones, pero tengo para decirte que muchos también de ellos son provocados por el mismo Dios para traer un mensaje a tu vida. Tal fue el caso de esta persona que ustedes tienen al otro lado de la pantalla. Esta que está aquí conoció a Dios o escuchó su llamado a través de un sueño. Más adelante les quiero hablar sobre mi testimonio y mi experiencia de cómo escuché el llamado de Dios. Sin embargo, antes de decir mi testimonio, quiero decirles que hubieron personas que, aparte de sueños y visiones, Dios les habló en voz audible, y estos llamados fueron directamente con estas personas. Tenemos el caso de Moisés, muy conocido, donde sabemos que Dios llamó a Moisés a través de una zarza ardiendo. Sabemos que dice la Biblia en el libro de Éxodo que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y de repente miró una zarza que ardía, pero no se consumía. Y curioso, al fin Moisés se acerca a aquella zarza para ver por qué este árbol no se consumía aún estando encendido en llama. Pero dice la palabra del Señor que de repente viene una voz que le dice a Moisés que Él es Dios, que Él es Jehová, que Él es el gran yo soy, y que lo estaba llamando con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que Moisés sacara al pueblo de Israel
o el pueblo, ¿verdad?, que estaba ya cautivo en Egipto, que lo libertara. Este fue un tipo de llamamiento. Pero también vemos más adelante como un joven llamado Samuel, el cual su madre desde el vientre lo había dedicado para Dios, porque fue un milagro de parte del Señor, cuya madre no podía tener hijos, ella era estéril, e hizo una oración y le dijo a Dios que si le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a él, y Dios le concedió este niño. Y dice la palabra que ya luego ella, después que ya ella dejó de amamantarlo, lo lleva a la casa de Dios, lo lleva al sacerdote Elí, y ahí estaba Samuel sirviendo en la presencia del Señor. Pero aunque Samuel estaba allí, él no conocía a Dios. Pero un día Dios se le reveló y lo llamó 3 veces. Es impactante que la primera vez que Dios lo llama por su nombre, Samuel, Samuel, él no sabía que era Dios. Él pensaba que era el sacerdote Elí. Pero la tercera vez, este hombre le dijo: si vuelves a escuchar la voz, dile, habla Señor, porque tu siervo oye. Porque Elí sí sabía identificar la voz de Dios, aunque en ese momento no se le estaba hablando a él directamente. Pero Elí le dijo: si lo vuelves a escuchar, dile, habla, porque tu siervo oye. Este fue el llamamiento de Samuel. De esta manera Dios le habló. Pero también vemos el caso de Saulo de Tarso, o mejor conocido por todos nosotros como Pablo. Dios lo llama a través de una luz resplandeciente que se le aparece a este hombre camino a Damasco. Saulo estaba persiguiendo a los creyentes en Jesucristo, a la iglesia, pero él no sabía que realmente se estaba levantando contra el mismo Dios. Así que la misma presencia del Señor lo impacta a través de una luz tan fuerte que lo deja ciego, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Jesús le dijo que él lo estaba persiguiendo no a la iglesia, no a los creyentes, sino a él como Dios. Y ahí mismo Saulo recibió un llamamiento de parte de Dios, y le dice el Señor: ¿sabes qué, Saulo? Yo te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por mi causa. Y vemos que Saulo se convierte en Pablo, en uno de los apóstoles más impactantes, y que de hecho fue el que llevó el evangelio a los gentiles, es decir, a todo aquel que no era judío, a todo aquel que no era hebreo. Y así en la Biblia vamos a escuchar diferentes formas en las cuales Dios llama al hombre. Dios te puede hablar a través de un mensaje que un predicador, un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta pueda traer a tu vida, pero también Dios puede hablarte directamente a ti, a tu espíritu, como dice aquí, a través de sueños y a través de visiones. Ahora les voy a contar cómo fue mi experiencia, cómo Dios me llamó. No fue a través de un predicador, no fue a través de una voz que escuché, sino, como dice aquí la palabra, a través de un sueño. Y ahora les voy a decir cómo fue mi experiencia con el Señor. Esperando que sea bendición para ti. De esta manera fue como Dios me llamó. Nací en Santo Domingo, República Dominicana, en un hogar bastante grande, con mi madre, mi padre y 8 hermanos. Soy la número 6 de esta larga fila de hermanos de padre y madre, y para mí fue un placer, un privilegio, un gozo haber nacido en un hogar tan hermoso, tan grande, que ha sido la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, aparte de conocer al Señor. Si bien es cierto, mi madre, desde que yo tengo uso de razón, es cristiana, le sirve a Dios, pero mi padre no le servía al Señor. Así que, por un lado, conocí de Dios por mi madre, que siempre me llevaba a la iglesia, pero por otro lado, por parte de mi padre, también conocía un poco del mundo. Así que cuando naces en un hogar en cierta forma disfuncional, tienes las dos opciones: seguir a Cristo, pero también tienes el ejemplo de no seguirlo, ¿verdad? Y ciertamente, mientras estaba pequeña de edad, mi madre siempre me llevaba a la iglesia, igual que mis hermanos,
pero ya llega una edad en la que uno mismo decide no ir. En mi caso fue a los 13 años, donde ya dejé de asistir a la iglesia y comencé a vivir mi vida como cualquier joven. Estudiaba, compartía con mis amigos, hacía lo que cualquier joven haría en esa edad. Pero a mis 15 años pasó algo, un suceso, lo cual me marcó hasta la fecha, y fue a esa edad, a mis 15 primaveras, donde se supone que yo estaba conociendo de la vida, donde se supone que yo iba a empezar a vivir, iba a empezar a experimentar muchas cosas. Fue donde Dios decidió llamarme y lo hizo a través de un sueño. Estaba pasando un proceso muy difícil, el cual quizá más adelante, si Dios lo permite, se lo comparta. Pero ahora mismo no me interesa hablar de ese proceso que estaba pasando, sino de cómo Dios utilizó un sueño para que yo pudiera venir a sus caminos. Tengo que decirle que gracias a ese proceso, yo estaba viviendo una etapa de rebeldía muy fuerte, en donde, wow, aún yo recuerdo cómo me comportaba y me avergüenza bastante. No lo digo para gloria, sino para vergüenza, por así decirlo. Aún así, aunque estaba viviendo un tiempo de rebeldía muy fuerte, donde ni mis propios hermanos me soportaban, ahí la única que me soportaba era mi madre, como toda mujer de Dios y como toda madre que ama a sus hijos, sean buenos o sean malos. En esa etapa me encontraba yo de rebeldía, de dolor, de no querer someterme ni a padre ni a madre. Y aún Dios, sin ver esa condición de rebeldía en la cual yo me encontraba, pues Él decide hablarme, Él decide tocarme. Pero recuerdo que previo a esto, una compañera mía de la escuela, en ese momento estaba en el tercer de bachiller en mi país, ¿verdad? En otros países no sé cómo dividen la educación, pero este era como 2 años antes de entrar a la universidad. Estaba en tercero de bachillerato y recuerdo que una persona que era atea, no creía en Dios, fue a mi clase a hablar muchísimas cosas negativas acerca de los creyentes, y aunque yo no estaba en los caminos del Señor, como se me había inculcado la palabra, había un celo en mí por la palabra de Dios. Y recuerdo que yo ahí frente a todos mis compañeros, como toda rebelde, al fin le dije muchas cosas a ese hombre y le hablé por la Biblia, pero recuerdo que él no quedó sin argumento y no le quedó de otra que retirarse de la clase. Y una compañera mía se me acercó y me dijo: ¿sabes, Mariam? Tú sabes mucho de la palabra de Dios, y si tú te pierdes es porque quieres. Y esa palabra, tengo que decirles, hoy lo testifico, a mí comenzó a trabajarme en la mente, en el corazón, y comencé a meditarla. No recuerdo cuántos días pasaron, si le digo un tiempo estaría mintiendo, pero sí les digo que no pasó muchos días en el cual tuve este sueño. Y fue en la madrugada. ¿De qué manera Dios me trajo el sueño? Estaba yo viéndome en la escuela, como normalmente iba. Me levanté, me preparé, me fui a la clase, y mientras estaba tomando la clase, de repente comienza a temblar la tierra. Era un terremoto como yo nunca en mi vida he visto. Era de una magnitud tan fuerte que el edificio en el cual estábamos junto a mis compañeros comenzó a derribarse. Yo veía que todo el mundo comenzaba a correr de aquí para allá y de allá para acá. Igualmente yo traté de correr, de salir de aquel edificio para que los escombros no me cayeran arriba. Pero le puedo decir que mientras corría solamente yo pensaba en mi madre y quería correr hacia donde ella para que pudiera estar unidas y socorrerme. Pero recuerdo que mientras yo corría, la tierra seguía temblando, y de repente yo logro ver que en los 4 extremos de la tierra, no sé ni siquiera
cómo explicárselo, pero yo podía ver que tanto del este, del oeste, del sur, del norte, yo veía cómo venía una gran ola del mar. Era parecido a un tsunami. Y cuando yo estoy viendo que viene este tsunami en todos los extremos de la tierra, yo comienzo a correr y a llorar. Y de repente pienso, déjame y me subo en una casa alta para recibir el impacto del agua desde allí. Pero ¿qué sucede? Que cuando me subo a aquella casa, no sé de dónde me salió, pero yo cerré mis ojos y comencé a orar. Para el que no sabe, orar es hablar con Dios. Y yo, señores, recuerdo claramente la oración que hice. Y le dije al Señor, Padre, así lo llamé, Padre, dame una oportunidad, perdona mis pecados. Fue una oración corta, pero recuerdo que mientras hacía esta oración, abrí uno de mis ojos para saber por dónde iba el agua y qué tan cerca estaba de mí. Pero para sorpresa mía, cuando abro los ojos, en vez de ver que el agua se acercaba, yo veía que el agua retrocedía. Y cuando vi que el agua retrocedía, volviendo a sus límites, volviendo hacia allá, hacia atrás, pude ver un personaje, un anciano. Veía que estaba vestido de blanco y tenía una cabellera blanca. Yo lo veía con una barba y él tenía parecido a una escoba y le echaba al agua hacia atrás, hacia atrás. Y cuando yo vi este personaje, no sé quién era, aunque la palabra dice sobre el anciano de día que representa al Señor. Yo en ese momento no lo sabía, pero solamente podía sentir un gozo y una paz enorme. Pero también recuerdo que cuando me bajo de aquella casa, pude ver una cadena de jóvenes agarrados de las manos, los cuales estaban adorando al Señor. Hermanos y amigos que ve este video, esto fue algo demasiado impactante para mí. Yo sabía en mi corazón, yo sabía en mi espíritu que esto no era un sueño o una visión más. Esto era algo que Dios me estaba mostrando. Y recuerdo que cuando me levanto de aquel sueño, aquella visión, veo que alrededor de mi cama, ya yo no estaba durmiendo, estaba despierta. Había personajes, yo podía ver personas vestidas de negro, el cual estaban alrededor de mi cama. Y cuando yo me levanto y veo esto, yo digo, no, yo tengo que convertirme. Yo sé que esos espíritus estaban ahí. Esos espíritus estaban ahí para infundirme temor, pero yo decidí levantarme de mi cama e ir corriendo a la habitación de mi madre llorando. Estaba demasiado impactada con lo que me había pasado, y lo más sorprendente es que cuando llego a la habitación de mi madre y abro la puerta, ella estaba orando, estaba de rodillas en su cama, y yo llorando le dije, mami, yo me quiero convertir. Y ella sorprendida me dice, ¿qué te pasó, mija? Y yo le digo, ore por mí, que después le cuento. Amigo y hermano, en ese momento, en esa situación, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Ese día no dormí, ese día estuvimos mi madre y yo adorando al Señor hasta que llegó la hora de irme a la escuela, así como yo mismo lo vi en sueño. Y le voy a decir algo, desde que Cristo entró en mi vida, en mi corazón, lo único que he querido es compartir esa experiencia. Desde ese día mi vida cambió totalmente. Ha sido un cambio del cielo a la tierra. Hemos vivido procesos, hemos vivido cosas que quizás más adelante les compartamos, pero quiero decirle que la mejor decisión que tomé, y no me arrepiento, hace ya más de 10 años de esta decisión, fue haber entregado mi juventud a Cristo, haber recibido ese llamado y hoy estar aquí compartiéndole y diciéndole que Dios también tiene un llamado contigo y su propósito principal es de salvación. Luego que tuve este sueño, pasó un terremoto bastante grande, pero en la nación vecina de Haití, la cual me dio más convicción de lo que vi, porque aunque quizá no pasó directamente en mi país, pero sí pasó en parte de la isla, y vemos cuántas miles y miles de personas fallecieron. Coméntenme ahí qué les pareció, si ha tenido una experiencia parecida,
cómo Dios te llamó en caso de que Él te haya llamado. Y si no, pues cualquier tipo de comentario lo recibimos con mucho amor. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hola, me habla Marian de la Rosa y bienvenido a mi canal de YouTube. Antes de cualquier cosa, te pido que escuchar este video.